Vamos a iniciar con ella. Hemos hablado, ¿alguien llegó nuevo o todos están ahí? ¿O quiénes se han ido? Tienen que cerrar la puerta, que no se vaya nadie, hermano. No, hemos hablado acerca de las raíces hebreas de nuestra fe, de la fe que está registrada en el Brit Hadashah o Nuevo Testamento. La fe que está basada en la llegada del Mesías, su muerte y resurrección para salvación de los que no le conocen o de las almas perdidas. ¿Dónde está la raíz de esa enseñanza? Pues está en la Biblia, que es un libro hebreo, está en las raíces hebreas para poder profundizar un poco más. Ahora, no, vamos a hablar ahora sobre el antisemitismo, cuáles son las raíces del antisemitismo. Entonces un hermano hizo una pregunta para los que recién dicen que también están grabando la conferencia o el seminario. Entonces los que vinieron recién, el hermano preguntó, ¿ya se fue el hermano o usted? Ok, usted preguntó sobre los niveles de revelación dentro del mundo hebreo, ¿no? Del mundo, y preguntó si eso tenía que ver con la cábala, o quieres hacer tu pregunta de nuevo. Ok, ya ve, pero no tan larga, ¿ya? Específica. Gracias. Ujú. Ujú. Bueno, cada vez que alguien te dice, usted debería ser simplemente amar, perdonar, predicar el evangelio. Todo lo demás, yo creo que cuando alguien se pone a imponer hay algo sospechoso, ¿no es cierto? Muy bien. Sobre todo si estamos hablando de algo que pertenece a la cultura hebrea y que tiene que ver con un tema tan controversial como el cábala. ¿Todos saben lo que es la cábala? Uno sí, otro. Usted sí sabe. Usted sabe bastante, hermana. Estoy chequeando, ¿eh? Me da mucho gusto. ¿Quién más? Ok, perfecto. La cábala es la actividad de conocimiento místico dentro del pueblo judío, dentro del pueblo hebreo. Todo el mundo lo maneja. A diferentes niveles, es parte de nuestra cultura, es parte de nuestra tradición. Y como todo lo místico, tiene cosas ocultas. Entonces, se supone que los que conocen esas cosas ocultas son los rabinos más antiguos, los más conocedores, pero no está relacionado solamente al saber, sino está relacionado al desarrollo de fuerzas espirituales y cosas así. Por lo tanto, a mí me parece de que es algo en lo cual no nos deberíamos meter. Yo creo que eso es algo como ya todo lo místico, así, movimiento de fuerzas y de poderes. No solamente la cábala, hay muchos movimientos. Ahora, yo les voy a poner una situación. Yo me he dado cuenta que en el cristianismo tenemos nuestra cábala. ¿Qué significa cuando alguien hace así y alguien se cae? ¿De dónde viene esa fuerza? ¿Cómo lo explicamos? Ok, muy bien. Pero cuando lo hacemos siempre como una técnica, siempre, siempre, siempre la mano, siempre el aire, siempre la gente se cae. Cuidado, eso también es mística. Porque no hay una explicación específica. Entonces, cuidado también cuando juzguen a los judíos, porque nosotros también tenemos nuestras cosas raras de las cuales nos tenemos que cuidar. ¿Verdad, hermano? Muy bien. Eso es en cuanto a la cábala. Yo no me metería ahí ni me metería en cosas que ya no me explico, ya no nos debemos meter. Porque Dios es un Dios de orden, es un Dios de revelación. Nosotros tenemos ahora un programa que vamos a sacar en directo desde Jerusalén que se va a llamar La Biblia sin religión ni enigmas. ¿Qué significa sin enigmas? Ya sin religión, ya saben. Sin enigmas, ¿qué significa? ¿Por qué yo te voy a atar mentalmente a ti explicándote algo que no sé explicarlo completamente bien, pero yo creo mucho en eso, pero no te dejo que lo entiendas? Y te encierro en un enigma y te atraigo hacia mí. Esa es una forma de liderar. Yo tengo que hablarte cosas que yo vivo y que yo entiendo. Y que te las puedo explicar. Y cuando no las sé, te tengo que decir, no lo sé. A lo mejor tú lo vas a saber antes que yo y me cuentas. Pero todo lo que es enigmático y místico y eso, hermano, huyan de eso no sirve. No sé, sea cábala, ciertas doctrinas que tenemos nosotros también, que tenemos que cuidarnos. Yo no quiero venir aquí solamente a hablar mal de Israel, ni hablar mal de nadie. Yo tengo que hablar la verdad como maestro. Cuidado, huyan de las cosas místicas. Nosotros tenemos un programa de estudio que se utiliza no solamente en la cábala, aunque es una manera de iniciar la cábala,
pero que también puede estar en ciertos centros de estudio de judaísmo, que es lo que se llaman los 4 niveles de entendimiento, ¿no es cierto? Que sus siglas se dice Pardes, que quiere decir paraíso. Es como volver al paraíso. Yo acabo de tomar nota cuando tú me hiciste la pregunta, y en el primer nivel es el Pesha, que es conocer el texto, lo que dice el texto, lo mínimo que una persona tiene que saber. El Remes, que de ahí viene, probablemente de ahí viene la palabra rema, ¿verdad? Que es la interpretación del texto, porque alguien lo tiene que interpretar también, con mucho cuidado, porque tú no puedes interpretar lo que quieras, ¿no es cierto? Luego viene el Drash, que es la parte alegórica, donde yo puedo utilizar figuras y puedo expandir el conocimiento del mismo texto con creatividad. Eso no es tan sencillo, es una situación un poquito delicada. Y luego está el Sot, que quiere decir secreto, y eso significa ya entrar a las profundidades del conocimiento, donde entras ya a un área mística, ya te metes en la profundidad del tema. Por eso yo digo, sí hay momentos, pastor, donde Dios nos lleva ahí. Lo que no creo es que haya el profesional o el que tiene el llamado de estarse metiendo en esas cosas. A menos que se meta, saque y lo explique bien, sin enigmas, porque los enigmas son del enemigo. La Biblia dice en 2 de Crónicas que Daniel era un hombre que descifraba los enigmas con una claridad, hermanos. Era un hombre de Dios, tenía un llamado específico. Pero hay otro, ese es el capítulo 3. En el capítulo 4 dice que el anticristo o el hombre de perdición, como lo quieran llamar, va a ser experto en enigmas. No los va a descifrar, es experto en hablarte de enigmas. Cuidado. Pero eso yo dije que eran 5 niveles, porque yo tengo el mío, el quinto, que yo también lo hablo, que es el nivel de revelación del sacerdocio según el orden de Melquisedec, que es gracia, amor y perdón. Es el reinado de Yeshua. Ese es un nivel que sobrepasa esos 4 y se va hasta el fondo y saca lo que realmente necesitamos saber, que es la labor del Mesías para la humanidad. Volvemos al mismo punto. Ya está. Entonces, si quieres saber mucho y meterte en profundidades, si vas a terminar usándolo para la gloria de Dios y para el trabajo del Mesías, a mí me parece que está bien. Muy bien, entonces, ¿de qué vamos a hablar en este momento? Es algo muy importante, ya un poquito hemos iniciado. Y vamos entonces a pasar al punto del antisemitismo. ¿Cuáles son sus raíces? ¿Cuáles son las raíces del antisemitismo? A ver, aquí tengo mi texto. Entonces, hay un personaje que simboliza mucho el antisemitismo para nosotros los hebreos. Lo estudiamos en la escuela. Yo he estudiado en la escuela rabínica, he tenido mis rabinos. Y hemos hablado siempre de este tema. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué existe el antisemitismo? Lo primero que te va a decir un rabino, alguien que conoce bien la historia de Israel y que además es alguien espiritual, te va a decir, es el espíritu de Amalek. Porque Amalek atacó a Israel sin razón. Y fue el primero que se opuso a la libertad de Israel. Quiero que sepan que durante décadas y luego cientos de años, toda la zona de la media luna fértil entre Siria y Egipto sabían los portentos que Elohim había hecho en Egipto para liberar al pueblo de Israel. Por eso le tenían mucho miedo al pueblo de Israel. Sin embargo, Amalek se atrevió a enfrentarse y dice que hubo una guerra con Amalek, ¿verdad? Ahora, vamos a Génesis 17:12. Génesis 17:12. Muy bien. Dice, y a la edad de 18 días será circuncidado todo varón entre vosotros y en vuestras generaciones. El nacido en casa, ese es Éxodo, me equivoqué. Éxodo 17:12. Yo dije Génesis, ¿no? Muy bien, sorry. Ya. Muy bien. Entonces, mientras lo encuentran, ¿verdad? ¿Ya está? Muy bien. Dice, y las manos de Moisés se cansaban, pero los que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él y se sentó sobre ella, y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro del otro. Versículo 13. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. ¿No es cierto? Y Josué deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada. Fíjense, dice la palabra que luego Amalek persiguió de generación en generación Israel. De generación en generación. Muy bien.
¿Quién fue el que estableció el pueblo de Israel en Egipto? Fue Jacob, claro, a través de su hijo José. Pero el hermano de Esaú era padre, o de Esaú descendía a Amalek. O sea, era un término de envidia. La raíz principal del odio a Israel es envidia espiritual, envidia económica, envidia física. Y es la razón por la cual ha sido siempre atacado el pueblo de Israel. ¿Sí se entiende? Yo lo estoy sustentando aquí con algo bíblico por la razón en cual Amalek actuó. Ustedes saben que si ustedes estudian la historia de Jacob y de Esaú, van a ver que Jacob jamás le faltó el respeto a Esaú. Es más, lo respetó como su hermano mayor, siempre le dio la honra. Juntos fueron a enterrar los huesos de su padre. Siempre cuando iba a hablar con él le llevaba regalos, le llevaba presentes. Y Esaú jamás maltrató a Jacob. El problema fueron los descendientes. Fueron los descendientes. ¿Por qué? Porque sabían que el papá era el heredero. Esaú era el heredero, ¿no? Pero él no tuvo la capacidad espiritual para creer en ello. Muy bien, de tal manera que la promesa que fue entregada a Jacob, aunque a él les costó mucho, después de muchos años se pudo ver el respaldo de Dios, la promesa cumplida de Dios para sacarlos de Egipto. ¿Pero qué pasó en el camino? Como ellos no estaban preparados, porque ellos salieron de Egipto, pero Egipto no salió de ellos. Egipto estaba dentro de ellos todavía. Entonces, esos 40 años que pasaron en el desierto, fue el tiempo que Elohim tomó para establecerlo. Siempre que ustedes ven 40, 40 quiere decir establecer. 40 tiene que ver con establecer algo para construir algo. Por ejemplo, Yeshua ayunó 40 días, porque él estaba estableciendo su ministerio para construir el plan de salvación a través de su vida, ¿no? Ya el plan estaba, pero ahora era a través de su vida. Siempre 40. También Moisés, ¿verdad? La Torá la trajo después de 40 días de ayuno. Entonces, esos 40 años era porque Elohim tenía que desarraigar algo y lo desarraigó con esa generación. Y la siguiente generación entró a Israel. Entonces, obviamente, en esos 40 años, ellos tuvieron un desprestigio. Aunque igual, de todas maneras, ellos sabían que, por ejemplo, ellos comían el maná. Y sabían que era un pueblo especial. Sin embargo, si ustedes leen la Biblia, en la parte de Josué, donde ellos entran a la tierra prometida, dice que cayó un temor sobre ellos porque ellos sabían lo que Elohim había hecho en Egipto con ellos después de 40 años. O sea, sabían que sobre este pueblo estaba el nombre de Elohim. Entonces ellos tienen que entrar en guerra para tomar esa nación. Esas naciones. Ahora, para poder entender esto, ¿no? Necesitamos ir a Génesis 9, Génesis 9:24. Génesis 9:24. Y despertó Noé de su embriaguez y supo lo que le había hecho su hijo más joven. Seguimos. Y dijo, maldito sea Canaán, siervo de siervos será a sus hermanos. ¿Quiénes eran los hermanos de Canaán? ¿Quién me dice? ¿Quiénes eran los hermanos de Canaán? Sí, pero también eran sus tíos, ¿no? Porque su papá de Canaán era Can. Su papá de Canaán era Can. Y Can era hermano de Sem y Jafet. Por lo tanto, era su sobrino y también su hermano, lo cual nos habla que hubo un desarreglo y una perversión sexual por la cual nace Canaán. Tarea para la casa. Seguimos, versículo 26. Dijo más, bendito por Elohim, mi Dios, sea Sem, y sea Canaán su siervo. Continuamos. Engrandezca Elohim a Jafet y habite en las tierras de Sem, y Can sea su siervo. Canaán. Ahora, obviamente, por default, Can estaba maldito, ya que su primogénito estaba maldito. ¿Quién era el primogénito de Can? Canaán. ¿Quién era Can? El hermano que los rabinos y algunos teólogos cristianos, y yo creo en eso, dicen de que Can tuvo un hijo con su propia madre, ¿verdad? O algo que pasaba comúnmente en las naciones de esa antigüedad, por eso Elohim destruyó las naciones, porque había muchas perversiones genéticas. Muy bien, ahora la Biblia dice que era su hermano. ¿Cómo es que este era hermano? Bueno, entonces te van a decir, no, que en ese tiempo le llamaban hermano a todos. Anyways, pero hay una que no la voy a mencionar ahorita, que es otra tesis teológica que es horrible.
pero no la voy a decir ahorita, hay varias tesis. Lo cierto es que Elohim maldijo a Canaán. Y Canaán, al momento que son todos esparcidos, Canaán se va a vivir al lugar de la media luna fértil, donde además estaba Jerusalén, que había sido consagrada desde antes por el Señor. Sabemos que desde la antigüedad, la Biblia nos lo enseña. ¿Ok? Entonces, dice de que Sem será servido por Canaán. Y dice además que Jafet habitará con Sem, pero Sem será como un líder para todos ellos. Y Can siempre estará debajo de ellos. ¿Está bien? Eso sucedió hasta el día de hoy. La ciencia nos demuestra, y los estudios serios demuestran, de que todo el sur del planeta, África, Asia, Oceanía, incluso Suramérica, donde están los indígenas, desde México para abajo, donde están los indígenas cobrizos, proceden de esta zona del planeta que descienden de Can. Todo el sur del planeta siempre le hemos servido al norte. ¿Quién es? Europa, y mañana más tarde Estados Unidos, que ese es Jafet. Pero ¿con quién habita Jafet para ser poderoso? Con Sem. ¿Quién es Sem? El pueblo judío. Eso se ha cumplido. Esa es una fórmula que no falla. Si usted quiere entender lo que va a pasar en los últimos tiempos, entre en las profundidades de entender este tema de las 3 hijos de Noé. Porque ese es lo que Elohim dijo a través de Noé y no ha fallado. No, hermano, de que las naciones, de que Egipto, de que Gog y Magog. Miren, eso todavía nadie lo explica bien. Nadie lo explica bien, esa es pura verdad. Pero la Biblia sí nos explica claro lo que van a pasar con las naciones del norte y del sur. Y de ahí podemos ir sacando muchas conclusiones. Muy bien. Ahora, puede ser de que yo digo que nadie lo explica claro, porque yo no soy escatólogo, ni pretendo serlo. Pero ya si ustedes hablan con un escatólogo, entonces lo explicará mejor. Yo me quiero centrar en lo mío. Lo mío son las raíces hebreas y su consecuencia hasta el día de hoy. Entonces, cuando nosotros decimos de que Elohim dice, Sem va a ser el líder, ¿qué van a hacer los otros dos? Van a estar enojados, lo van a perseguir toda la vida. ¿Quién es Can? De Can sale Cus, que funda Arabia Saudita. Por eso los árabes sauditas son árabes bien oscuros, porque ellos representan a todo el África, hasta Etiopía y hasta parte del sur del África. Cus es hijo de Can. Luego está Cus, tiene un hijo poderoso que funda Babel, que se llama Nimrod. Y vemos todo lo que pasa en esa zona de Babel y todas las maldades que hay. Y luego vemos que tiene otro hijo que se llama Mizraim, que funda Egipto. Egipto históricamente es la tierra del incesto, los padres con los hijos con los padres, entre hermanos, ellos practican eso, porque forma parte de la ideología de Babel. Hay que estudiarlo nomás. Yo estoy dando una introducción, les estoy dando un caramelito para que se inscriban en la universidad. Judío soy, no se olviden. Entonces, de repente viene toda esta zona, y todos estos que fueron muy poderosos, de alguna u otra manera, son de donde sale, de Can salen todos los cananeos, los heteos, los jebuseos y todos estos que están en la media luna fértil. Y Elohim manda a desarraigarlos de la tierra por un problema genético que había en ellos. Y Israel no lo hace. Luego el Señor le dice, es que la escogida no es tu concubina, no es tu sirvienta, es Sara. Espera un poco. ¿Y qué hizo Abraham? No esperó. Y tuvo un hijo con quien no tenía que ser, con alguien que estaba maldito. Yo sé que ahorita hay mucho movimiento humanista y de los derechos humanos, y si alguien ve ahorita esto en Facebook y yo estoy hablando, me va a tildar de fundamentalista, no lo sé. Yo solo sé que la Biblia es un libro sobrenatural, completamente sustentado por la misma ciencia de todos sus cumplimientos sociales, geopolíticos, que nosotros llamamos proféticos, históricos, aún cosas de la ciencia que ni se habían descubierto ya estaban dichos en ese libro. Es un libro que hay que respetar, ¿ok? Y miren que la forma en que voy a cerrar, así que el que me está viendo ahorita por Facebook no se salga porque dije esto. Espérese un momento que le voy a explicar lo que el plan del Señor. El plan del Señor no es segregar a la gente, el plan del Señor es salvar a la gente, ¿ok? Muy bien. Entonces, Can prácticamente tiene que ver con todos estos pueblos. De ahí viene la palabra indio, porque cuando Colón se fue a América pensó que había llegado a la India.
Y por eso dijo, ya di la vuelta y llegué a la India. Y no, se encontró. Entonces, por eso son aborígenes, vamos a decir. De ahí salimos todos nosotros. Yo, por ejemplo, mi mamá es judía etíope, ¿no? Pero ustedes sabían que la raza más pura de judíos son los judíos negros de Etiopía, porque nunca se mezclaron con nadie. Los judíos blancos de Europa tienen menos porcentaje de raza semita que los etíopes. Y los etíopes, la historia del pueblo etíope, su historia de independencia nacional, es que la sulamita, de la cual Yeshua habla y dice que ella va a venir a juzgar las naciones, tuvo un hijo llamado Yehuda con Salomón, y él fue el fundador de Etiopía, y esa es la historia de ellos. Imagínense. Entonces, los judíos etíopes descienden del rey Salomón. Y ustedes verán, cuando usted va a Israel, que tenemos muchos judíos etíopes allá, yo soy medio, ¿no? Medio, mi papá es ruso, o era ruso porque falleció. La mayoría de ellos se llaman Salomón, bien interesantes. Shlomo, se dice en hebreo. Entonces, esta figura nos permite entender de que hay una persona a quien Dios bendijo. ¿Por qué, por ejemplo, los hermanos de José lo quisieron matar? Porque él alardeaba de la revelación que él había tenido. Cuando Jacob ve a su esposa, es porque Elohim le dice, cásate con ella. Y el bribón del suegro le pone la otra hermana, lo hace trabajar 14 años para tenerlas a las dos. Se la lleva a las dos, y estas dos, como no podían tener hijos, le meten las sirvientas. Eso era algo que se permitía en ese tiempo. ¿Sirvientas se dice? ¿O las personas? Entonces, cada vez que ellas tenían un hijo, si la recibía la matriarca, entonces ese hijo era considerado de ella. Se empiezan a pelear entre ellas, a discutir, se lo rifaban al pobre hombre, hasta que este hombre, finalmente, con su amada, tiene 2 hijitos. José y Benjamín. Por lo tanto, ¿quién es el primogénito? A ver si usted me entendió. ¿Quién era el primogénito de los 12? José, porque era la amada, la que Elohim había escogido para él. La Biblia no es machista, hermanos. Porque sin esposa elegida por Dios, no hay cumplimiento de la promesa. ¿Qué promesa tenía que recibir José? La promesa de Abraham, que era llevar la noticia de que iba a haber una simiente que iba a liberar a la humanidad. Así de simple. Muy bien, si José murió, ¿quién quedaba como primogénito? Benjamín. Por eso él no quería que se lo lleven a Egipto de nuevo, estaba bien preocupado Jacob. Hasta la hora que lo ve a José, dice, pensé que mis ojos no te iban a ver, pero ciertamente he visto a tu descendencia. Ahora Efraín y Manasés, que son hijos tuyos, ¿con quién tuvo hijos José? Con una mujer egipcia. ¿De quién desciende? Según lo que hemos estudiado hace 10 minutos. ¿De dónde descendía la esposa de José? ¡Ajá! ¿Y qué pasó? Dios se le fue la bola. Y ahora resulta que agarra una de Can y tiene un hijo con José. ¿Y saben lo que hace? Agarra y lo bendice a Efraín, que era el segundo hijo, no el primero, hijo de una egipcia con este hebreo, y dice, tú serás el primogénito de todas las tribus. Ahora, ya no me juzgue usted de que Can es lo peor, porque nosotros, los semitas, si estamos en Yeshua, nuestro trabajo es restaurar a Can, y eso nos hace más bien siervos espirituales de ellos. Es al revés, los servimos. Y, o sea, ¿ustedes por qué creen que, por ejemplo, alguien que me pueda estar juzgando ahorita por el Facebook, ¿por qué creen que nosotros invertimos tanto dinero para levantar una iglesia? ¿No es para salvar a la gente? ¿Y ese dinero finalmente es para nosotros, pues? No, es para el que va a venir a recibir a Jesús. Y esos son los verdaderos cananeos espirituales. Y también físicos. Porque ya les he dicho muchas veces, cuando he venido aquí, y lo repito, ya me estoy acordando de lo que prediqué aquí hace 2 años. Necesitamos orar por los árabes, por los descendientes de Can, porque se están enfrentando a Dios mismo, porque Elohim tiene un pacto con Israel, y el que se mete con Israel se mete con Dios. Ahora que ya les expliqué los primeros 40 minutos, ya saben que no es porque Israel es lo máximo, sino es porque Israel fue escogido por Elohim para salvar a la humanidad, y hay que respetar los planes del Señor. Es como que usted llegue a la casa de alguien, invitado, ¿no es cierto?, y haya una persona molestosa, y de repente se da cuenta que es el hijo de la dueña de la casa. O usted se va, o aguanta. ¿Verdad? Vayas a otro sitio, porque si quiere estar en esa casa, usted va a tener que aguantarlo. O sea, no se meta con Israel. No se meta con Israel. Y la verdad es de que usted hace un análisis histórico, estadístico, social,
se va a dar cuenta que los descendientes de Cam traen pura desgracia y perdición sobre la tierra. Y los semitas, es decir, los hebreos, que son como quien dice la esencia del pueblo semita, que fue la única que quedó, porque la otra se mezcló con cananeos, con heteos, se han mezclado con todo tipo de gente. Los semitas que habían, por ejemplo, Esaú era semita, pero Esaú se mezcla con un montón de gente. Pero los que hemos quedado, que somos los hebreos, Israel, a pesar de que es un pueblo con muchos defectos, es el pueblo que más ha bendecido la tierra. Porque Elohim le dejó la bendición de entregar la Torá, les dio el Mesías. Según vamos a estudiar en la siguiente parte, vamos a ver por qué. Ahora fíjense, el pueblo de Israel es conocido como el pueblo del libro. Al momento que es el pueblo del libro, ¿qué dice ese libro? Ya se los leí, es bien incómodo este libro. Resulta que tú tienes el libro y como tú lo tienes, tú eres el más. Tú eres el pueblo de Dios. Y Israel tiene que decir, pues sí, como el chavo. Pues sí. Ok, está bien. Aunque más parece Kiko, ¿no? Israel parece Kiko, más bien. No quiere prestar la pelota. ¿Sí o no? Ya, ok, sí, ya, pues está bien, te creo. Mentira, nadie creyó nada. El primer predicador fue Adán. Adán cuando salió de Edén, del Pardés, hermano, que acabamos de decir, los 4 niveles cuando salió de ahí, de la revelación total de Elohim, lo primero que hizo fue fundar una iglesia. Es una broma, pero agárrenla. ¿Quién era la iglesia? Sus nietos, toda su familia, pues. Y a todos, todas las noches le contaba lo mismo. Yo hablaba con Dios y Él me daba todo y se paseaba por el huerto y yo lo podía ver y lo sentí. Nadie le creía. Y Eva le decía, ayúdame. Eva le decía, no, porque si cuento la historia va a salir a la luz qué es lo que yo hice en Edén. Pero dile a los muchachos que tengan esperanza. Ustedes creen que yo estoy bromeando, pero lo que estoy diciendo tiene que haber sido así. Porque fue lo que le dijo Elohim a ellos. Va a haber una simiente. Por eso Set significa Elohim me ha dado varón. Elohim me ha dado la semilla. Mató a un Abel, que se veía que era un buen muchacho. Se lo mató Caín. Pero este parece que va a ser el Redentor. Set. Siempre estuvieron esperando el Redentor, la semilla que iba a traer la restauración de la raza humana. ¿No? Entonces, si viene un pueblo y te cuenta esa historia tan extraña, tan difícil de creer, habiendo tantos dioses, nadie le creyó a Israel. Al contrario, le agarraron cólera. Pero cuando vieron que Dios lo empezó a respaldar, fue peor la envidia y la cólera y hasta el día de hoy sigue. Tanto así que hace 70 años nosotros los cristianos éramos antisemitas todavía. ¿Qué opina mi hermano? Porque usted desciende de Martín Lutero, todos nosotros, ¿no es cierto? Somos hijos de la Reforma. Y Martín Lutero fue un tremendo antisemita, porque hay confusión. Ahora, ¿Martín Lutero tenía derecho a equivocarse o no? ¿Yo tengo derecho de equivocarme ahorita? Todos tenemos derecho a equivocarnos. Lo que no tenemos derecho es de adulterar el mensaje de salvación de Yeshua. Pero Martín Lutero se equivocó, pues ya hizo bastante con sacar la Reforma. Ya no le pidamos más. Cuando estuvo viejito escribió un libro terrible que usó Hitler para matar a los judíos. ¿Y quién es Hitler? El mayor representante de Amalek. ¿Saben que el pensamiento ario sale de Babilonia? Los persas que ahorita nos quieren hacer guerra, ya sabemos lo que... ¿Quién sabe lo que va a pasar con Irán? Todos sabemos, lo mismo que pasó con Siria, con Irak y con Libia, lo mismo. Va a pasar con Irán, y pronto. Ya por eso están los portaaviones, todo. Geopolítica, total. Cumplimiento profético, también. Que no se metan con Israel. ¿No es cierto? Entonces, nosotros sabemos de que estos cumplimientos son cumplimientos relacionados completamente a lo que el Señor dijo. Obviamente nosotros lo que hacemos es orar e interceder por aquellos que se oponen al pueblo de Israel y sobre los cuales le va a caer el cumplimiento profético. Nuestro trabajo sacerdotal es interceder por ellos, ¿no? En Babilonia, arriba de Babilonia, estaba el pueblo persa. El pueblo persa es Irán. Ellos no son árabes, dicen. Ellos dicen que son persas. Además tienen otro idioma incluso. Persa, ¿qué quiere decir? Paraíso. Ellos dicen, aquí estuvo el paraíso. Nosotros somos los verdaderos descendientes directamente de Adán. Somos arios. Investíguenlo en Google, cómprese una enciclopedia, haga una investigación. Somos arios.
somos descendientes directos de las primeras razas sumerias. Ese pensamiento ario clasista total sale de Persia a muchos lugares, pero el principal lugar donde fue a Turquía. De Turquía salen los verdaderos blancos, los hombres blancos que luego se van a Alemania, salen de una zona occidental de Turquía con el pensamiento ario. Y ese mismo pensamiento ario llega a la India. Por eso ellos tienen castas. El mismo origen, la misma situación. Ahora, ¿contra quiénes hay que ir? Contra los que están diciendo que ellos son el pueblo de Dios. ¿Quiénes son? Israel. Contra ellos hay que ir. Ahora, ha habido mucho tiempo de silencio. Así como estuvimos 40 años en el desierto después que fuimos expulsados de Israel en el año 70 por el emperador Tito, parecía que no pasaba nada con Israel. Por esa razón pudo calar el antisemitismo dentro de todas las corrientes cristianas, incluida la protestante. Porque parecía que pues los judíos habíamos matado a Dios. Y tomó fuerza un pensamiento llamado la teología del reemplazo, teología del reemplazo. Que significa que Israel pasó y ahora somos nosotros. ¿No es cierto? Y la mejor manera de poder limpiarse de esta teología es usted haga un ejercicio. Cada vez que lea la Biblia y vea que los judíos hicieron esto, diga, este ejemplo es para mi vida. Y se va a limpiar la teología del reemplazo, usted va a entender que es para usted. Y además usted fue el que mató a Jesús, no los judíos. ¿Sí o no? Está en Hechos, capítulo 17, dice que los gentiles, los romanos, Pilatos y Herodes fueron los que mataron. Pero el autor intelectual de esa muerte fue Herodes, que era descendiente de Amalek. Y Idumeo, descendiente de Esaú, por lo menos descendiente de Esaú seguro. Y nosotros estuvimos ahí. Yo le hago una pregunta. Usted, hermano, ¿cómo se llama usted? Héctor. Nico. Nico, si hubiera venido Yeshua, pero no hubiera nadie en el mundo, y Él fuera tu salvador, ¿qué hubieras hecho? No hay nadie en el mundo y Él te va a salvar, pero solamente te puede salvar si se muere. ¿Qué harías? ¿Sabes lo que Él va a hacer? Te va a provocar y te va a provocar hasta que lo mates, porque Él necesita salvarte. Eso fue lo que Él hizo, provocó y provocó y provocó hasta que lo mataron, porque dice que Él se entregó para salvarlos ellos mismos. Por eso en la cruz decía, perdónalos porque no saben lo que hacen, lo mismo voy a hacer por ti, te iba a salvar. A ver, les dejo esa tarea porque esta es filosofía bíblica, analícelo. Si estoy yendo en contra de la Biblia con lo que acabo de decir. Filosóficamente no, por lo menos, pero a lo mejor doctrinalmente, según su doctrina y denominación, quizás sí. ¿Preguntas? Sí, por favor. Since Christ said that you are forgiven for you know not what you do, Necesito did traducción. he also forgave Judith? Did he forgive Okay, Judith? one moment. Please, can to translate. Sorry, I don't understand Tradúcelo. 100%. What was the question again? He said that Christ forgave Cristo perdonó everyone for they did not know what they were doing. a todos porque no sabían lo que hacían. Did he also forgive Judas? También perdonó a Judas. Claro, absolutamente. Lo perdonó él. Que Judas se haya arrepentido, son otros 4 centavos, como diría mi amada esposa. ¿Cómo no? Lo perdonó, claro que sí. Si nosotros somos Sí. Israel, Ajá. ¿nosotros somos israelitas o somos cristianos? Las dos cosas. Al ser cristiano eres israelita. Si eres un cristiano normal, si eres un cristiano tradicional o adulterado, que ahora hay mucho de eso, pues no eres israelita ni nada. Pero si estás en Él a través de Yeshua, ahora lo vamos a leer en los siguientes 40 minutos, eres parte de la ciudadanía de Israel, miembro de la familia de Dios. Hijo de Abraham por la fe. Oh, una maravilla. ¿Está bien la respuesta? ¿La respuesta? Ok, ¿qué más? Cuidado, tiene que ser del tema. Si no le... Pues no sé si es el tema, pero tocó el tema allí. ¿Por qué permitió Dios que Caín matara a Abel? ¿Por qué lo permitió? ¿Tú crees que Dios permitió
que Adán y Eva comieran del fruto prohibido? ¿Tú crees que él lo permitió? No, fue un principio de amor. ¿Cómo te amo si te tengo atado? Tengo cuidado con los esposos con sus esposos. Usted la ama, déjela tranquila. No, que no vayas, que no te vistas, que no salgas. Tranquila, déjala tranquila. No sean machistas. Elohim dejó al hombre libre porque tenía que amarlo y poner un principio de libertad. El que tomó la decisión, porque se hizo a sí mismo Dios, el hombre, al decir yo sí puedo, es el mismo hombre. Igualito hizo Caín. Correcto. Ejercicio del libre albedrío. Yo estoy confundida con, ahorita como decía, de que nosotros matamos a Jesús, ¿no? Entonces, ¿matamos nosotros a Jesús o Él se entregó? No me digas, tú eres mamá del chico que yo puse el ejemplo. Ah, perdón. O Él se entregó por amor a nosotros. Porque pues Él tenía Muy toda bien, la... perfecto. toda Es la- que es una forma, por eso dije, filosófica de decirlo. Porque muchas veces un pensamiento filosófico correcto nos libra de opresión, de ideas incorrectas, ¿no? Como por ejemplo andar acusando a los judíos de que mataron a Jesús. Por eso mataron millones de judíos en la historia. En eso se basó Hitler para matarnos. Entonces yo por eso les digo, si la Biblia dice que Él murió por todos nosotros, y si usted, vuelvo a repetir, si usted hubiera sido la única persona, alguien lo tenía que matar. Es más, si no hubieran habido 4 judíos sinvergüenzas que lo mataron, usted no sería salva. Así que no se metan ni con los sinvergüenzas judíos. ¿Verdad? Honor, sentido común, gratitud. Porque ¿a quién mandaba Dios a sacrificar a los corderos? ¿No éramos nosotros los judíos? ¿No éramos los sacerdotes? ¿Quién tenía que matar entonces al cordero de Dios que quite el pecado del mundo? Un pueblo sacerdotal. Entonces dejemos a Dios con sus pensamientos tan elevados y tan profundos y sumerjámonos en el amor para perdonar hasta que podamos entender. Y a mí me tomó años entender lo que tú me estás preguntando. Yo estoy ahorita desafiándote para que sigas meditando. Yo tenía 2 meses de convertido y yo estaba llorando, tirado en el piso por una administración que estaba haciendo mi pastor. Y de repente él dijo, si tú fueras el único hombre en el mundo, por ti hubiera venido. Y yo lo vi, lo que acabo de decir de ejemplo, yo lo vi en el espíritu, toda la figura como yo mataba a Jesús, si hubiera sido el único. Porque si yo soy un hombre pecador, no mato porque me han culturizado, porque luego recibí a Jesús. Pero a lo mejor si estuviera en situaciones extremas, mataría. Y usted y yo, y todos somos pecadores, no nos hagamos los despeinados. Todos somos pecadores, todos hemos errado. Debemos creer en el acto de restauración de Yeshua, más que en el acto de la muerte de Él, porque son pensamientos muy profundos y muy difíciles, que mucha gente ha usado para mal. Yo personalmente pienso que que no podemos asegurar que Judas no fue salvo, ¿no? Aunque no aparecen las genealogías después. Pero ¿y si en el último segundo se arrepintió? Pues bueno. Hitler, al cual me encantaría que esté en el infierno, pero yo tengo que ser consecuente a la Biblia que enseño y que leo. Seguramente se salvó y luego yo no voy a estar mirando a Hitler así en el cielo. Porque el Señor me lo va a decir, sáquelo No puedo, ¿verdad? Esa sería es una pregunta muy profunda. Una última pregunta. Sí. De lo de los hijos de Jonás, De Noé. de Noé, perdón, Sí. que conocieron su desnudez, ¿verdad? Leyendo y buscando en lo que es la teología y todo, hay partes donde dice que, esto fue algo íntimo y que de ahí vienen a los que maldició, de ahí viene Sodoma y Gomorra. Entonces, I don't know how you say the word. Can you shed some light on that? Sí, claro. Vamos a ver. La palabra ver la desnudez incluye subir al lecho del padre, que fue lo que hizo Rubén al acostarse con la concubina de Jacob. Ver la desnudez es, por ejemplo, tener relaciones con una de las esposas de tu papá, pero una de esas esposas puede ser tu mamá. Por lo tanto, la palabra ver la desnudez, si queremos ser puristas en el estricto discernimiento del mensaje, no podemos negar que no hizo eso. Pero no podemos estarlo afirmando, porque no es algo que Dios pues quiso explicar detalladamente, ¿no?
Entonces no andemos afirmando, porque a veces nos gusta andar hablando de esas cosas raras. Hay que tener prudencia, hay que tener pudor, hay que tener cuidado. Aquí estamos en un seminario, estamos profundizando, acá todos son personas que estudian, están en la universidad, yo sé que muchos de ustedes están en la universidad. Entonces obviamente lo que sí hubo fue una impureza sexual definitivamente, eso sí, ¿ok? Y entonces fue maldito el producto de eso, que es Canaán, porque no lo maldijo Acán, pudo haberlo maldito Acán, pero lo maldijo el producto, pero que ya los había bendecido antes a los tres. Entonces ya ahora solamente me maldijo el producto de esto. Y eso es algo terrible, ¿verdad? Es lo que es Canaán. Tenemos 3 minutos, 5 minutos, gracias, pastor. ¿Usted quiere hablar? Ah, ya. Bueno, ¿alguna otra pregunta más? Para que sé que tienen varias preguntas. Sí, dígame, por favor. Qué bueno. Y realmente me doy cuenta que tenemos que volver a las tradiciones, al Shabbat, a todas las cosas que hacían antes. Yo le Muy bien. pregunto a usted. Muy o sea, bien, ok. Porque Ok. hay confusión, o sea, en mí. Miren, las tradiciones, generalmente las tradiciones son buenas. Cuando refuerzan cosas que creemos y cuando nos dan una identidad. El problema es cuando las tradiciones superan al conocimiento de la palabra de Dios y nos basamos solo en tradiciones. Es así como se forman las religiones, por ejemplo. Muy bien, las tradiciones hebreas son hermosas porque la mayoría son bíblicas. Hay mucho que aprender de las tradiciones hebreas. Pero ya desde el año 80 que empezó el movimiento mesiánico ha habido un abuso de eso. Entonces ahorita hay un temor generalizado. Por esa razón son estos seminarios, para poder esclarecer. Muy bien, ahora usted dijo la palabra Shabbat. La palabra Shabbat no es una tradición. Lo que es tradición es la manera en que los judíos religiosos celebran su Shabbat, la cual es respetable, pero es tradición al final, porque son cosas que los hombres han enseñado para cumplir el Shabbat. Muy bien, ahora, la palabra Shabbat no quiere decir sábado, quiere decir día de descanso. Y el día de descanso es un diseño de Dios, 6 días de trabajo por 1 de descanso. Si usted trabaja 6 días, 6 días, debe descansar el 7º. Ok, acuérdense que antiguamente el hombre fue creado para labrar un huerto, ¿verdad? ¿Sí o no? O sea, no fue creado para estar sentado en un escritorio y dar órdenes. Eso no es trabajo en el sentido estricto de la palabra. Para que usted pueda cerrar el ciclo correcto, debería hacer un poco de ejercicio. Porque su cuerpo fue diseñado para moverse. Haga ejercicio diario, aunque sea media hora. Mira hasta dónde me fui, Usted hizo, pero usted está trabajando, está produciendo, está moviendo dinero, está haciendo ejercicio de su mente y todo. El Señor le dice, hagas los 6 días, el 7º descansa. Ese principio no lo podemos ignorar. El hecho de que los judíos lo hayan enseñado como una norma religiosa rígida y muy tradicional, no desautoriza el poder que tiene ese principio de descanso. Que yo veo que lamentablemente lo hemos dejado a un lado y lo hemos desechado. Sí, señor. ¿Quién iba a preguntar algo más? Sí, dígame. ¿Por qué hemos desechado ese día? ¿Cómo? ¿Por qué lo hemos desechado? ¿Cómo quiere que por le ejemplo, conteste? Yo en mi caso nunca he tenido vacaciones en toda mi vida. ¿Nunca? Jamás. ¿Usted está pecando? ¿Está en pecado? No, en serio. Ahora, Tiene que tener vacaciones. yo pienso que a veces cuando uno cae enfermo por 6 meses, ahí está recuperando todo el tiempo que no ha No, vacaciones. caíste enfermo por 6 meses para que pierdas toda la plata que ganaste por nunca haber descansado. Porque esa es la maldición de alguien que adora tanto el dinero que nunca trabaja. Luego se enferma. Así que usted tiene que salir de ahí, porque eso no es el diseño de Dios. Bueno, yo ahorita Sí. nombro Sí. el día que descanso es que vengo a la iglesia. Ya no trabajo como trabajaba antes. Antes sí. Sí. Pero mi mamá comenzó primero y yo ya después ella me decía, descansa el domingo, y ya empecé a venir a la iglesia, a dedicarme a mi familia y fue donde yo empecé a descansar. Gloria a Dios. Qué bueno, mi hermano. Yo lo bendigo por eso. Pero no deje de tener vacaciones. Ámese a usted mismo para que pueda amar a los demás. La última pregunta ahí, la última. Ya. ¿Y por qué, por ejemplo, cuando empezamos a conocer todo este conocimiento que Sí. es el verdadero, el real, por qué no lo adaptan a las iglesias aquí para que realmente conozcamos la verdad? Muy bien. Ok, yo creo que ya el Espíritu Santo lo está haciendo. No lo va a hacer ni mi ministerio, ni menos ningún judío. Hasta ahora todos los judíos que han tratado de hacer cosas han creado muchos problemas, cuidado. Pero yo creo que cuando los judíos estemos más humildes y vengamos a servir a la iglesia, entregarle lo que se nos ha dado, y ustedes sean humildes y entiendan que se han equivocado en muchas cosas grecorromanas,
Todo se va a arreglar con el poder del Espíritu Santo. Y es un proceso que empezó, nadie lo va a detener, porque Elohim necesita, vamos a hablar de eso en los próximos 40 minutos, Elohim necesita que estemos unidos. Usted preguntó, ¿por qué ya no se hace el Shabbat? Por eso te dije, hay una respuesta histórica y una respuesta espiritual. La histórica es que hubo un movimiento grecorromano que hace 500 años lo sacó completamente de circulación, porque el Shabbat siempre lo tuvimos y pusieron el domingo. Esa es la respuesta histórica, pero hay una respuesta espiritual que la podemos tener en el próximo segmento. Dale un aplauso de gratitud al Señor. Dios es bueno, muy bueno.